Bueno, Marina, hay dos variables en las que el gobierno se fija mucho, dólar e inflación, y más o menos en esos dos aspectos los números le van dando. Hay otras variables en las que la situación tal vez no es tan cómoda. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Sí, yo lo que digo es el gobierno está priorizando la elección de octubre y para llegar a octubre eh, priorizó un esquema cambiario que usa el dólar como ancla para contener la inflación en simultáneo a intentar una remonetización de la economía que te permita la expansión del crédito y es esa expansión del crédito la que te financió, si querés, el rebote del nivel de actividad. Entonces, cuando vos mirás el último ciclo, si querés, el último zigzag, la caída que tuviste desde 2022 hasta mayo, abril, diría, del 2024, y el rebote, ahí tenés una recuperación en B corta, en la estadística promedio. Cuando vos ampliás el zoom y mirás la Argentina desde 2011, esto es un zigzag más, y el nivel que estás teniendo hoy, el dato de marzo, es parecido al de 2022, que era parecido al de 2017, que era parecido al de 2015, que era parecido al de 2011. O sea, Argentina hace 13 años que está estancada, ahora con una tasa de inflación que se mantiene mucho más abajo del pico de 200% anual que tuviste en 2023 o esos meses de 12% mensual que tuviste entre las pasos del 2023 y, este, y el cambio de gobierno, sinceramiento de precios, 20, ¿no? El 25% hasta llegar a estos niveles del 1,5% que festejaron en mayo. Pero todo está basado en, de nuevo, un objetivo de corto plazo. Hasta octubre. Hasta octubre, primero era con un esquema de tipo de cambio fijo, que se movía con un ritmo de crawl al 2 y después al 1, cepo cambiario eh, y envío del 20% de la exportación al contado con liquidación para controlar la brecha. Ese esquema no llegó, te faltaron dólares, el acuerdo con el fondo te dio los dólares para tratar de seguir de largo, el compromiso en el acuerdo con el fondo era eh, sacar el cepo, en realidad sacaste el cepo a las personas, se lo mantuviste a las empresas, y el compromiso del acuerdo con el fondo era, más allá de este esquema de bandas y de la eliminación del blend, era un banco central que acumulara reservas. La contracara de eso era un dólar más alto y una tasa de interés más alta, y el gobierno intentó reconvertir el acuerdo con el fondeo del fondo, en eh, seguir manejando el dólar sin comprar reservas y con una tasa de interés lo más baja posible que te permita de nuevo el objetivo de remonetizar usando el dólar como semiancla. Claro. Y si tenemos a octubre, o sea, las elecciones como objetivo, como meta, ¿qué podemos ver o qué entendés vos que se viene después de las elecciones? ¿Cuál sería el plan que ves vos? Yo creo que el gobierno está apuntando a octubre, que está apuntando a hacer una buena elección en octubre. Hay que ver cómo termina siendo el armado, pero el hecho de que Cristina no juegue, un peronismo desarmado, es probable que el resultado favorezca al gobierno. En la lectura del gobierno, el triunfo electoral permitiría reducir significativamente el riesgo país, y detrás de la caída del riesgo país, Argentina podría tener en la lectura del gobierno un programa financiero que no dependa de estos artilugios que está usando hoy por hoy, que es hacerse de pesos para cubrir el bache del programa financiero de pesos y asegurar tasas de interés que te permitan la remonetización y la expansión del crédito. Y del otro lado, los dólares que hasta el acuerdo con el fondo conseguía el Banco Central comprándolos en el mercado, y después el Tesoro se los compraba al Banco Central remonetizando la economía, y después del acuerdo con el fondo tuvo que salir al mercado a conseguir dólares porque los del fondo no se pueden usar, que son fundamentalmente esta colocación de deuda en pesos a no residentes y el RIPO, ¿no? Digamos, básicamente, yo creo que la principal restricción del fondo es, bueno, está bien, digo, no vas a cumplir lo que me comprometiste, pero no uses mis dólares para llegar a octubre. O creo que también es lo que le pide el mercado. Ahora, esto es una transición corta, o sea, tenés que llegar a octubre.
Mi lectura es que después de octubre, en alguna medida, va a tener que recalibrar el esquema, algo más parecido a lo que te comprometiste con el fondo, porque el año que viene tenés vencimientos de dólares del Tesoro de cerca de 20.000 millones de dólares. Tenés prometida a las empresas multinacionales que van a poder girar utilidades, las del 2025, después de 5 años donde no pudieron girar utilidades. Y tenés, partiendo hoy, un déficit de cuenta corriente que con los datos de la semana pasada, de balanza comercial de mayo, que fueron muy malos, probablemente, parados a hoy, el número de este año está en la zona de un déficit de 1,7 puntos del producto. Entonces digo, con déficit en cuenta corriente, bueno, ¿cuál es el financiamiento que necesita la Argentina para poder transitar? Uno tiende a pensar que deberías recalibrar el programa con el relanzamiento del gobierno después de una elección, algo más parecido a lo que te comprometiste con el fondo, pero eso implica comprar dólares en un nivel que yo diría es más parecido al techo de la banda que al piso de la banda. Y la pregunta del millón es, la primera, yo creo que son dos. La primera es, ¿el gobierno está dispuesto a hacer una recalibración después de octubre o piensa seguir de largo con este esquema de carry para siempre? Carry forever, decimos nosotros. La segunda pregunta es si puede recalibrar y no desanclar. Y esa es la pregunta del millón. O sea, creo que el escenario sería de recalibrar con un nuevo esquema de bandas más razonables en el marco del acuerdo con el fondo. Y bueno, y la pregunta ahí es cómo se reordena la narrativa del gobierno, digamos, que está festejando, digamos, que dice que para el año que viene desaparece la inflación. Ahora, dentro de ese esquema que vos decís de recalibrar, por lo que entiendo, debería haber, según tu análisis, una devaluación, digamos, o un cambio en las bandas que implicarían obviamente una devaluación que puede ser chica, mediana, grande, pero sí evidentemente un cambio de bandas, ¿no? Es gracioso, ¿no? Porque estamos todo el tiempo hablando de devaluación cuando, como dice el presidente, tenemos un tipo de cambio flotante. Lo que pasa es que es un tipo de cambio flotante hacia abajo. Digo, la flotación hacia arriba, generalmente la política no se la aguanta. Entonces, vos lo que necesitas es, después de 2 años, si querés, de carry, donde la tasa de interés le ganó por goleada un tipo de cambio que vale hoy lo mismo o menos que lo que valía en la elección de octubre de 2023. Bueno, digo, ¿cuál es el anclaje que te permite volver a estabilizar la demanda de pesos para un país que, en términos de reservas, sigue con reservas negativas, porque en principio las del fondo no se pueden tocar, y del otro lado tiene un excedente de pesos, que si fuera un país normal, no está el excedente de pesos, pero bueno, Argentina tiene el prontuario que tiene la Argentina. En un país donde además todavía hoy no tenés acceso al crédito. Entonces digo, el programa requería un programa fiscal, un programa financiero y un programa monetario. Ese programa monetario te iba a permitir empezar a construir una ancla alternativa a la cambiaria, de manera tal que el día que vos empieces a remover los controles de capitales, vos puedas seguir jugando sin, de nuevo, un desancle. Yo digo, es como la bicicleta con rueditas de los chicos. Vos le vas moviendo las rueditas y un día los chicos salen andando solos. Eso es un programa de estabilización que funciona. O sea, todos usan el ancla cambiaria de alguna forma y para que termine de funcionar, tenés que sacar el ancla cambiaria y salir andando. Bueno, entonces, pero tu pregunta es, ¿vamos a devaluar? No, estamos en un esquema, se supone que de bandas, donde hay un techo en la banda. Ese techo en la banda a fin de año es algo así como 1570. Hoy los futuros están en la mitad de la banda para diciembre, pero de nuevo con un banco central que, a diferencia de lo firmado con el acuerdo con el fondo, dijo que no va a comprar dólares en el medio de la banda y solamente los va a comprar en la banda inferior, hoy abajo de 1000, porque la banda inferior va al -1 por mes. Un programa con el fondo que no permitía el financiamiento monetario del déficit y transfirió en simultáneo a la recapitalización del balance del Banco Central con los 12.000 millones de dólares del fondo, 12 billones de pesos al Tesoro para cubrir el bache del programa financiero. Un programa con el fondo que decía que la intervención en el medio de la banda, la venta en el medio de la banda, en spot y en futuros, solamente se podía hacer frente a circunstancias complicadas, y que decidió vender futuros
para asegurarse que ¿no? Digamos, que los niveles del dólar spot estén del lado de la mitad de la banda para abajo, y un programa con el fondo que incluía un programa monetario, y donde ese programa monetario en principio hoy no está, y donde el objetivo sigue siendo la expansión del crédito. Y ahí yo creo que hay una pregunta que es: ¿hasta dónde la expansión del crédito te puede compensar un mercado laboral que está, si querés, en declive, con destrucción de puestos de trabajo formales compensados parcialmente por empleo informal o monotributo, todo lo que tiene que ver con economías de plataformas, en un contexto donde el gobierno, sobre todo en los últimos meses, está usando la política de ingresos para tratar de pisar la inflación, sin convalidar paritarias que vayan o que recompongan la inflación de los últimos meses? Bueno, digo, por ahora lo que estás viendo es un aumento pequeño en la mora en el sector de crédito formal, en el sector bancario, pequeño, o sea, desde niveles muy bajos, y estás viendo un aumento bastante mayor en la mora en lo que tiene que ver con crédito no bancario y a través de plataformas digitales, donde, si querés, se endeuda, digamos, el sector de la población que no accede al crédito formal. Claro, eso muestra justamente la complicación o la mayor complicación que van teniendo algunos sectores, ¿no? De ingresos primero y tal vez hasta de falta de trabajo o trabajo formal. Es que mi sensación, yendo a tu pregunta original, o sea, lo que no estás discutiendo es, bueno, ¿cuál es el driver de crecimiento de la economía? El Claro. presidente dice, no es el consumo, no es la exportación. Bueno, ¿cuál es está bien, es la inversión, pero ¿la inversión en dónde? Hay inversión, sobre todo en vaca muerta y en minería, digamos, el RIGI pone, si querés, condiciones favorables a empresas locales fundamentalmente, y algunas extranjeras que se animan a entrar a la Argentina, tanto en términos fiscales como en términos de disponibilidad de divisas. Pero la verdad que en el resto de la economía, digo, por lo menos en lo que tiene que ver con la economía formal, este set de precios relativos que corrigió en la dirección correcta, o sea, los precios de las tarifas de servicios públicos subieron y los subsidios cayeron, de manera tal de sostener la consolidación fiscal. Los precios de los servicios regulados y no regulados están subiendo por arriba de la inflación, y los precios de los bienes están subiendo por debajo de la inflación. Pero dado que tu ancla es el tipo de cambio, el país quedó muy caro en dólares. Entonces el argumento del gobierno es, lo que tenés que tener es deflación y aumento de la productividad. Bueno, el esquema de deflación con aumento de la productividad que se intentó en el pasado, en la convertibilidad, acordate los planes de competitividad, hoy de alguna forma juega, si querés, todavía favorablemente en el margen, o sea, la economía está creciendo en el margen, primero porque desacoplaste la tasa de interés interna de la tasa de interés internacional, digo, porque todavía tenés un medio cepo, si querés, y fundamentalmente porque la expansión del crédito te lo está compensando. Ahora, de nuevo, digo, vos tenés que ir a un esquema distinto, y ahí me parece que todavía hay serias dudas, o al revés, digamos, que lo informal te compense la falta de competitividad en el sector formal, digo, te abre un signo de pregunta sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Hablaste del RIE antes, y yo te pregunto, si ves, obviamente, el sector minero, Vaca Muerta y todo ese grupo, digamos, es el que aparece más movedizo, con RIE o sin RIE, digamos, ¿no? Es el que aparece, por lo menos, con más anuncios o con más ideas de inversiones. ¿Ves que pueda pasar en otros sectores también, o ves que se está moviendo más allá del RIE en algún otro sector la inversión? Y te pregunto también en cuanto al empleo, si notás o si suponés que puede haber una recuperación en algunos sectores en particular y en general, ¿no? Yo creo que aparte del esquema cambiario, vos lo que estás es atado, si querés, un cambio tecnológico que te generó, digamos, nuevos jugadores en la economía. La fintech, por un lado, en relación al sistema financiero, los mecanismos de comercialización a través de las plataformas. Entonces, lo que creo es que estás en un mundo distinto, bueno, ni que hablar de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, creo que siempre, digamos, digamos, en todas las economías siempre hay nuevos jugadores que se adaptan a esto. Ahora, en términos de driver del crecimiento, me parece que vos estás, si querés, que en términos de lógica del programa, abriendo la economía, que vos la tenías que abrir, porque era una economía muy cerrada, pero lo estás haciendo en un contexto de tipo de cambio
atrasado, o de costos argentinos muy altos, para decirlo al revés, por el tipo de cambio y por la estructura tributaria. Entonces, mi lectura es que no te alcanza a compensar, los nuevos jugadores no te alcanzan a compensar, al menos en el mercado formal, la destrucción de los jugadores eh, tradicionales, y que está generando probablemente más daño del que se debería generar, aún pensando en una normalización del funcionamiento de la economía, porque digo, convengamos que vos venís, o sea, 2021, 2022, 2023, digo, era Disneylandia, o sea, el juego de tasa de interés negativa, brecha cambiaria muy alta, sobre todo para aquellos sectores que podían vender en un mercado doméstico protegido y no tenían al regulador fijándole el precio, digo, era el mejor de los mundos posibles, obviamente a costa de la sociedad, o sea, en términos colectivos era un desastre. Bueno, ahora pasaste de Disneylandia a jugar en la jungla, y en el medio, digo, hay jugadores que se van a adaptar, mejor o peor, pero en la adaptación lo que tenés es probablemente destrucción de empleo en una economía que ya viene con un juego de empleo formal, ¿no? En una Sí. economía que ya viene con un nivel de informalidad muy alto. O sea, el punto es a dónde querés ir. Y un nivel de consumo que no repunta encima, ¿no? Por lo menos no en los niveles que uno podría pensar. Yo creo que hay un nivel de consumo que repunta en lo que tiene que ver con acceso al crédito y sectores, si querés, durables. Ujú. Sobre todo porque lo que había en el modelo anterior era la retracción de la oferta, o sea, no había oferta. Eh, no en lo que tiene que ver con la diaria. También es cierto que hay cambios de hábitos, o sea, no es lo mismo una economía con alta inflación que una economía con inflación más razonable, aunque digo, no es razonable la inflación que tiene Argentina en el mundo actual. Eh, pero sí es cierto que hay una discusión sobre cuál es el driver hacia adelante. Primero asociada, yo no quiero hablar de la sostenibilidad, porque hablar de sostenibilidad en un esquema de tipo de cambio flexible parece medio raro. Lo que pasa es que es un esquema de tipo de cambio flexible donde la política está jugando a usar el dólar como ancla dentro de la flexibilidad, ¿no? Digo, sin acumular reservas, e insisto, apostando a que va a tener un acceso fluido al crédito para financiar un programa financiero, una vez que quede claro que el gobierno se convalida en las urnas. La inflación que decíamos al principio es uno de los puntos centrales de la política del gobierno. Es cierto que si vamos a los números específicos, está en números bastante más acomodados que hace algunos meses, ni hablar de los últimos años, y de hecho hasta bajó del 2%, que era una de las metas que se había impuesto el gobierno. ¿Lo ves eso más como un logro propio del gobierno o lo ves también como lo que hablamos recién, ¿no? De una baja de consumo? Hay empresas, por ejemplo, alimenticias, que dicen deberíamos subir en algunos productos, más allá de que lo hacen, pero no podemos trasladar todo porque si no sabemos que no los vendemos. A ver, yo lo que diría es la tasa de inflación que tenía la Argentina, digo, era una tasa de inflación, digo, ya digo, fuera de cauce, y requería un programa de estabilización. Y un programa de estabilización incluye un programa fiscal, incluye cortar el financiamiento monetario, incluye, insisto, un programa financiero en términos de poder manejar tanto la deuda en moneda local como deuda en moneda extranjera, digo, sin romper contratos, y empezar a alargar los vencimientos, y requería, si querés, un programa monetario, digamos, que empiece a construir una ancla alternativa al ancla cambiaria. Bueno, digo, el programa fiscal, si querés, hay una discusión sobre los intereses de la deuda, no menor, pero de momento a nadie le importa demasiado, o sea, la deuda que capitaliza intereses, y no se registran como tales. El programa financiero de pesos, de momento sigue dependiendo de esta caja de pesos que el gobierno se apropió, primero con el desarme de los pasivos remunerados, después con la transferencia de utilidad del Banco Central y ahora probablemente con el desarme de las LEFIs, que le asegura que si refinancia por debajo del 100%, festeja el efecto Ancar, ¿no? Digo, emite la diferencia. Y un programa financiero de dólares que, insisto, hasta el acuerdo con el fondo eran dólares que compraba el Banco Central en el mercado emitiendo pesos, y después el Tesoro se los compraba al Banco Central diciéndote cobrate de los pesos que tengo depositados en el Banco Central, o sea, emitías pesos contra eso, y desde el acuerdo con el fondo yendo a conseguir deuda cara en el mercado. Y un programa monetario, de nuevo, donde tu objetivo es la expansión del crédito.
Ahora, vos me preguntás, desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista de la construcción política, la baja en la inflación desde el 25% de diciembre, después del sinceramiento cambiario, hasta el 1,5% que dio el dato de mayo, bueno, digo, para el gobierno es un éxito y claramente es el sostén de Javier Milei. Digo, la pregunta que uno se hace es cuál hubiera sido la capacidad de construcción política si en vez de priorizar una baja en la inflación, que en algún momento va a requerir una recalibración, hubiera sido más lento. Nunca lo sabremos, pero está festejando, digamos, un número que probablemente requiera en algún momento de nuevo una recalibración. La pregunta es si la recalibración es anclada, o sea, vos podés corregir y anclar, o si la recalibración, digamos, te lleva, si querés, un escenario distinto. Digo. Hablas ahí, por ejemplo, de no ver estos números, sino ver números más altos, por ejemplo, y empezar a ponerse en la cabeza eso, que los números van a ser un poco más altos de inflación. Yo lo que digo es que Argentina tiene que normalizar la tasa de inflación. En algún momento tendrías que ir a una tasa de inflación más parecida a la internacional y en algún momento tendrías que dejar de mirar el dólar. Ahora, para dejar de mirar, yo lo que digo es, para construir una moneda, los países que construyeron moneda, viste, es fácil. Vos remunerás el ahorro y no rompes contratos durante un periodo prolongado y tenés una moneda. Sos Brasil. Argentina, si vos mirás la tasa de interés en Argentina, sistemáticamente fue negativa. O sea, Argentina no remuneró el ahorro y cada tanto rompe los contratos. Bueno, digo, no es que los argentinos somos bichos distintos de los brasileños, es que estamos entrenados en este juego. Bueno, digo, ahora cuando la tasa de interés durante un tiempo prolongado le va ganando al dólar de la forma en que lo valós, insisto, el dólar vale lo mismo que valía en la elección y la inflación acumulada debe estar en la zona del 170% desde entonces para acá, bueno, digo, ese es el retorno, si querés, del carry, que es enorme. Ahora, la cuenta todo el mundo la sigue haciendo en dólares. Y tenés un esquema donde ya no tenés un tipo no tenés un cepo pleno, tenés un cepo a medias, si querés, a las empresas, donde las personas tienen libre acceso al mercado cambiario y la brecha desaparece porque ese acceso de las personas humanas al mercado cambiario les permite a quienes tienen acceso al tipo de cambio mayorista arbitrar contra el dólar financiero. Eso cuesta dólares. O sea, si vos miras en abril, 15 días de abril con el nuevo programa, se vendieron 2.000 millones de dólares. Y se tienen que haber vendido muchos más en mayo. Y en los depósitos, que era la lógica del gobierno, o sea, que te aumenten los depósitos en dólares y que esos depósitos en dólares te permitan generar un aumento del crédito que le permita, digamos, extender el esquema, por ahora están subiendo muy poco. Entonces, el esquema cierra si le enchufás dólares, y si no, no cierra. Respecto a eso te hago la última pregunta, porque hablábamos al principio de la falta de compra de dólares, la falta de suma de reservas, por un lado, y por el otro estamos hablando de la salida del cepo. Esto generó más compra de dólares por parte de la gente y además, por un tema cambiario también se están dando muchos más viajes al exterior, compras en el exterior que también fueron liberadas. Eso implica salida de dólares. Es decir, por un lado no tenemos entrada y por otro tenemos mucha salida. ¿Puede preocupar eso, sobre todo teniendo en cuenta lo que también hablábamos antes, ¿no? Que una de las metas con el fondo es mejorar las reservas? Yo lo que insisto, desde corto plazo me parece que en la negociación con el fondo, lo que está, digamos, lo que no pasa sería usar los dólares del fondo para financiar vencimientos con el mercado. Creo que eso no, digo, hasta acá, hasta ahí. Por eso creo que están colocando deuda y están consiguiendo dólares y ya tienen los dólares para el pago de julio. Y después empezarán a juntar los dólares para el pago de enero. Por eso hicieron ese cronograma de colocaciones de deuda en pesos a no residentes, abriendo una puerta, si querés, peligrosa, para poder hacerte esos dólares. Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no quiero hablar de sostenibilidad porque supongo que es un esquema de tipo de cambio flexible, pero digo, desde el punto de vista de la duración del esquema, para que esto siga de largo, necesitas seguir consiguiendo dólares financieros. Por ahora, la verdad es que el ministro viene consiguiendo dólares. O sea, primero fue el blanqueo, fue mucho más exitoso de lo que el mercado imaginaba y nosotros imaginábamos. Sí. Y eso el plan del colchón todavía está. Después veremos, fue el fondo, el plan del colchón. Por ahora te faltan que las leyes pasen por el Congreso. Y ahí yo tengo un tema, ¿no? Porque cuando vos mirás,
digo, parte de la normativa que han cambiado tiene que ver con ayornar, si querés, un esquema, yo digo, perverso, un esquema kafkiano que había quedado, si querés, de un esquema tributario pensado para una economía sin inflación en los 90, después de una altísima inflación, no digo, el dólar valía 1 y vale 1.200. Ahora, en la lógica de lo que estás anunciando, esto de un blanqueo permanente, porque vos tuviste un blanqueo, o sea, tuviste un blanqueo con Menem, y después el siguiente fue el de Cristina 1. Cristina 2 tuviste un nuevo blanqueo, Macri tuviste un blanqueo, Alberto Fernández tuviste un blanqueo, y Milei tuvo un blanqueo. Esto es un segundo blanqueo, es la primera vez que en un gobierno vos tenés un segundo blanqueo, pero no un segundo blanqueo, sino que estás generando un esquema permanente de uso del negro y del blanco como si fueran lo mismo, a partir de la creación de un sistema simplificado, que depende de cómo se termine de implementar, puede ser una lógica para normalizar el esquema tributario, o puede ser una lógica perversa de terminar de convalidar una economía informal que puede usar el resultado de la economía informal como formal en simultáneo. O sea, el esquema simplificado, hay que ver, digamos, cómo se termina de implementar, quiénes son los que pueden entrar, los que tienen renta extranjera pueden entrar, pero digo, por cómo lo armaste, la lógica es que los monotributistas pasen el régimen simplificado, y eventualmente los que están en el régimen general pasen el régimen simplificado. Ahora, en el régimen simplificado, cuando el director de Arca dice, vos podés ganar por 1 y gastar por 5, nadie te va a controlar, y te dicen, no vamos a controlar ni el consumo ni el patrimonio, bueno, entonces digo, ¿cuál es el esquema de administración tributaria que te va a permitir en un país que tiene una presión impositiva normativa de 50 puntos del producto? O sea, la mitad de cualquier producto es impuestos, ¿no? El día de la liberación fiscal, según el DIARAF, fue ahora, la semana pasada. O sea, medio año pagando impuestos. Pero recauda 29 puntos del producto, nación, provincias, municipios. Y tiene un gasto público, que hoy son 30 puntos del producto, 31 puntos del producto, el gasto consolidado, y que si lográs cumplir con lo que dijiste en el Pacto de Mayo, lo podría llevar a 25 puntos del producto, o sea, que es el histórico gasto de Argentina antes del kirchnerismo, pero todavía tenés probablemente 4 o 5 puntos de intereses a PIB, de los cuales registrás 1, pero tenés por lo menos 3 más de intereses no registrados. Y si vas a refinanciar deuda en el mercado, aún con una baja en el riesgo país, la tasa de interés de la nueva deuda va a ser mucho más alta que la deuda anterior. Lo que digo, no tenés mucho margen para, con esta estructura, si querés, del Estado, aún después del ajuste, bajar la presión tributaria efectiva. Y si no podés bajar la presión tributaria efectiva, y no lográs aumentar la cantidad de gente que paga impuestos, tampoco vas a poder bajar la normativa. Y si no podés bajar la normativa, digo, no vas a terminar de resolver el entuerto. Entonces la pregunta es, bueno, cuando Milei dice, yo soy el topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, o dice, yo soy, dice, los evasores son héroes, bueno, digo, ¿cuál es la lógica que querés construir detrás? Porque digo, los títulos son todos, o sea, vos tenés reforma fiscal, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional. Son los mismos títulos que tenemos en cada uno de los programas con el fondo desde que tenemos uso de razón de los programas con el fondo. Ahora, una cosa son los títulos y otra cosa son los contenidos detrás de los títulos. Y mi lectura es que la discusión detrás de eso hoy no está. Muchas gracias.